Bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz. La lección del tercer trimestre trata del pacto perpetuo. Y el versículo para memorizar, 1 Corintios 10, versículos 13 y 4, que dice: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra hebrea, pacto, berit, aparece 272 veces en el Antiguo Testamento. La palabra griega correspondiente se usa 33 veces en el Nuevo Testamento. Berit es una palabra común en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo general significaba un acuerdo o un contrato, ¿no? Cuando dos personas involucradas en un negocio negociaban los términos, los escribían en un berit, un contrato. Cuando dos naciones querían definir la relación entre ellas, ¿no?, o estar de acuerdo para defenderse mutuamente, escribían los términos de este acuerdo sobre un berit, que era un tratado entre dos naciones. Cuando un legislador quería expresar responsabilidades mutuas, producía un berit, una constitución nacional. Incluso una promesa informal de amistad, como la realizada entre David y Jonatán, en 1 Samuel 18, se llama también berit en la Biblia. El matrimonio también es llamado berit porque se trata de un compromiso entre dos personas. Podemos ver eso en Malaquías 2:14. Por lo tanto, el concepto de alianza era muy familiar e importante en el mundo antiguo. Y la palabra pacto se utiliza cada vez que la gente quería expresar la naturaleza de una variedad de relaciones. La Biblia enfatiza el pacto de Dios con su pueblo y hace un paralelo entre el pacto y el evangelio. El pacto es el acuerdo en el que Dios promete bendiciones y salvación, y su pueblo a su vez responde obedeciendo la ley del pacto. El evangelio es la providencia de Dios para suplir la deficiencia humana, para cumplir los términos del pacto. No sé si me explico, ¿no? El libro de Deuteronomio es tan amplio sobre este tema que se llama el libro del pacto. Y esta semana estudiaremos ese tema maravilloso y todas sus implicaciones para nuestra vida espiritual. Estoy seguro que será una bendición para nosotros. El domingo tiene el título El pacto y el evangelio. El pacto y el evangelio en la Biblia son inseparables. Algunas personas confunden el pacto como un método de salvación por las obras, en contraste con el evangelio, que sería un método de salvación por la fe, pero no es así. El pacto o los pactos de Dios que Dios hizo, no solo con el pueblo de Israel, sino también con las personas, antes de que existiera la nación de Israel, eran pactos basados en la gracia, salvación por fe. Esto lo vemos en el pacto con Noé, con Abraham y otros, por ejemplo. En ningún momento en la historia la salvación fue ofrecida mediante obras humanas. Por supuesto, siempre se menciona el elemento de obediencia, ¿no? Andar por los caminos de Dios, guardando los mandamientos de Dios, pero todo esto siempre como una respuesta de amor a la salvación ofrecida por Dios. Incluso cuando oyó Abraham y se dispuso a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, afirma el apóstol Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Abraham creyó a Dios. Vemos ahí el elemento fe y no el elemento obras. Y de esa manera Abraham se convierte en el representante de todos los que se salvan por la fe, los judíos y los no judíos. Aun cuando la Biblia habla del antiguo pacto y el nuevo pacto,
no se refiere a dos métodos distintos de salvación. Antiguo pacto, como si fuera la salvación por las obras. Nuevo pacto, la salvación por la fe. No. La diferencia entre uno y otro son los elementos representativos. En el antiguo pacto, los elementos eran los sacrificios de animales. Y en el nuevo pacto es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Pero en ambos casos, aunque difieren en diferentes dispensaciones o en diferentes momentos, la justificación siempre fue el resultado de la fe en el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, prefigurada en los rituales del santuario, y en el Nuevo Testamento, realizado en la cruz, donde la sombra no se encuentra con la realidad. Sin embargo, el método no ha cambiado. Siempre ha sido la fe. Pero no una fe pasiva y vacía, solamente un asentimiento mental, ¿no? Sino una fe que responde, que actúa, ¿no? Una fe que se revela a través de la obediencia a la ley de Dios. No obediencia para conquistar la salvación, sino la obediencia como una respuesta de amor a la salvación ya alcanzada. En todo eso vemos el pacto y el evangelio. Ambos andan juntos. El título de la lección del lunes es El pacto e Israel. El pacto de Dios con Israel tiene un aspecto muy importante. Este pacto fue hecho por Dios en favor de las personas, incluso antes de que existieran el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. El pacto se basa en promesas hechas a sus antepasados. Esto evidencia que la salvación ofrecida por Dios, ya sea en términos temporales, ¿no? Tales como la liberación de la esclavitud de Egipto, ya sea en términos eternos, la salvación del pecado, ¿no? Y la vida eterna, no viene como una recompensa por los méritos de las personas o de su obediencia. Todo se basa en la gracia de Dios. Cuando Dios confirma al pueblo la entrada en la tierra prometida, deja muy claro, Deuteronomio 9:5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una verdad del Evangelio. La salvación de Dios se concede por gracia. La gracia es la fuente, es la causa sobre la base de la misericordia. La misericordia es la expresión del amor de Dios a quien necesita y no merece. Tal vez el mayor error que cometemos en nuestra vida espiritual es pensar que podemos merecer el favor de Dios, ¿no? Y parece que cuanto más tratamos de hacer las cosas bien, de obedecer a los mandamientos, de caminar correctamente en los caminos de Dios, más nos damos cuenta de que somos incapaces de hacerlo. Este esfuerzo puede provocar en nosotros incluso la frustración, ¿no? Y el desaliento, ¿no? El pensamiento de cómo pude haber hecho eso de nuevo, cómo pude cometer este pecado de nuevo, cómo pude caer en esta área de la vida de nuevo. Y el esfuerzo del diablo en estos momentos consiste principalmente en llevarnos a concentrar nuestra atención en lo que tenemos de peor, para que de este modo nos desalentemos. Lo que Dios quiere mostrar para mí y para ti es que Él, Dios, actúa por misericordia y no por mérito. Si fuera por mérito, todos nosotros estaríamos perdidos y sin esperanza, pero es por la misericordia. ¿Y lo que es la misericordia? Ya he dicho aquí, pienso que ayer. Misericordia es la expresión del amor de Dios para aquellos que necesitan y no lo merecen. La lección del martes se titula El libro del
pacto. Ya he comentado en la introducción de esta semana que el Deuteronomio se llama el libro del pacto. La palabra pacto aparece muy a menudo en todo el libro y también relata la repetición de la entrega de los 10 mandamientos. Las tablas fueron entregadas inicialmente al comienzo de la travesía por el desierto y ahora, 40 años después, Moisés vuelve a presentar al pueblo el libro del pacto y los 10 mandamientos como un elemento fundamental. El título del libro, Deuteronomio, tiene este significado, ¿no? Deuteronomio, que significa el segundo libro de la ley. En otras palabras, Moisés pretende ahora mostrar a la gente que antes de que naciera, Dios ya tenía un compromiso con ellos. Estos que nacieron en el desierto, Dios ya tenía un compromiso con ellos, un compromiso asumido de antemano con sus antepasados. Esta alianza de Dios con Israel representa el pacto eterno de Dios con la humanidad. Antes de la creación e incluso antes de que existiera el pecado, Dios ya tenía un plan establecido para salvar al pecador. Elena de White comenta de la siguiente manera: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Deseado de todas las gentes, 7:7:4. Eso significa que el pecado no ha acogido por sorpresa a Dios. La solución divina para salvar al pecador no ha sido improvisada. Dios estaba preparado, Dios ya tenía un plan. Y en el ámbito individual esto también es cierto. Dios no se sorprende por nuestros fracasos y por nuestras caídas. A veces pensamos que decepcionamos a Dios, ¿no? Por hacer esto o por hacer aquello, o por dejar de hacer eso o aquello. No es así. Nosotros nunca decepcionamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabe que somos polvo y que a pesar de que Él desea y espera lo mejor de nosotros, Él también ya espera el peor, ¿no? Y está preparado para ayudarnos en estos momentos cuando caímos. Así que la próxima vez que cayeres delante de Dios, recuerda que el pacto del Señor es eterno. Dios ya tenía un plan para salvarte. Él está preparado para hacer frente a estas situaciones de la vida antes que existiera pecado en el mundo. Así que tú puedes ir a Dios en cualquier momento, en los momentos más difíciles de tu vida, cuando has caído, cuando has pecado, en lugar de avergonzarte, en lugar de alejarte de Dios, debes sentirte motivado y confiado a acercarte a Dios, pedirle perdón y recibir su perdón o el perdón de su parte. Su pueblo especial. Este es el título de la lección del miércoles. Para entender bien la lección de hoy, debes leer Deuteronomio 26, del 16 al 19. Hay una explicación de Moisés por qué Dios escogió a Israel como su pueblo especial. Además de las bendiciones del pacto al que se garantizaría a él, al pueblo, Dios los estaba llamando a ser un testimonio de la santidad. Las naciones vecinas se habían corrompido de tal manera que llegaron a quemar sus propios hijos en los rituales paganos que tenían. Dios entonces llama a un pueblo a ser diferente, ¿no? A través del testimonio de este pueblo, ¿no? Él debería ser una luz para interrumpir la onda o la ola del mal que prevalecía en su entorno. La influencia de un pueblo para llevar el amor y la verdad de Dios a los demás. Este es uno de los principales objetivos del pacto de Dios con su pueblo especial. No solo para que sean bendecidos y privilegiados, sino para que fueran una bendición para otros pueblos.
Las bendiciones de Dios no son para ser recibidas y disfrutadas solamente, sino para ser compartidas con los demás. Recibimos para compartir. Este es un principio del cielo, ¿no? Una de las cosas bellas de este texto que he mencionado en Deuteronomio es el compromiso mutuo entre Dios y el pueblo. Y el versículo 17 dice lo siguiente: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Y el versículo 18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Vemos aquí de las dos partes, ¿no? Jehová declarando que el pueblo es suyo y el pueblo declarando que Jehová es su Dios. Y es intrigante la repetición de la palabra hoy en el texto, en los dos casos, ¿no? Esta palabra adquiere una gran importancia en el Deuteronomio. Ella aparece nada menos que 59 veces en el libro. Un académico, un erudito, se profundizó en el significado de esta palabra en Deuteronomio, ¿no? Y llega a la conclusión de que el énfasis de la palabra en este momento apunta al hecho de que Dios siempre está cerca y presente. Y de la misma manera, nuestra respuesta a las invitaciones de Dios debe ser inmediata. Siempre es arriesgado dejar para más tarde, dejar para más adelante. El texto bíblico dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Hoy, el día de la salvación es hoy. El título de la lección del jueves es Otras imágenes. Las metáforas bíblicas nos ayudan a entender grandes verdades. Mediante el uso de la metáfora del contrato o del pacto, Dios estaba usando una práctica corriente de la época. Había pactos de negocios entre las personas, pactos de casamiento, pactos entre naciones y así sucesivamente. Esta figura hace que sea más fácil de entender el tipo de relación que Dios quería tener con su pueblo. Pero la Biblia usa otras figuras para representar esta relación. Y sin duda, una de las más expresivas y significativas es la imagen de la familia. Dios pone a sí mismo como un padre y trata a su pueblo como sus hijos. La relación entre padre y hijos se entiende muy fácilmente por la gran mayoría de las personas. Hay un gran sentido afectivo implicado aquí. También hay un elemento de esfuerzo y sacrificio por parte del padre con el fin de hacer su hijo feliz o con el fin de protegerlo de los peligros de la vida. Así es como Dios nos trata, ¿no? Debemos tener en Dios un padre, de hecho en una forma muy superior a un padre humano. Un padre biológico, por mejor que sea, va a cometer errores. A veces va a hacer algo que perjudica a su hijo. Pero con Dios esto nunca sucede. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que está en la Biblia, ¿no? Dios es Padre. Esta noción de Dios como nuestro Padre debe servir como motivación para nunca avergonzarnos de ir a Él, nunca alejarnos de Él, incluso cuando cometemos errores y cuando cometemos pecados, sabiendo que como Padre Él nos ama y siempre está con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos. Piensa en ello y que te sientas motivado a restaurar y reafirmar tu vida con Dios todos los días. Dios es un Padre, no te olvides de ello. Te pregunto de nuevo, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si no, ¿qué estás esperando? Así es como puede ayudar a alcanzar más personas con el estudio diario de la Palabra de Dios. Suscríbete ya y comparte este video con tus contactos y con otras personas, por favor. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana, ¿vale? Chao.